Si quieres aprender a hacerlo, estás en el video correcto. Hola y bienvenidos a mi canal, Coqueta Macramé. Yo soy María Rosa y estoy segura de que si entraron a este video es porque quieren aprender a hacer un bol súper bonito como este. Y ya verán que es muy sencillo de hacerlo, solamente trenzando una cuerda lo tendremos. Así que si quieren saber cómo hacerla, no dejen de ver este video. ¡Vamos a empezar! Para empezar con el tazón, cogemos nuestra cuerda de 8 metros y la dividimos por la mitad, así, que nos quede ese arito. Luego cogemos una parte de la cuerda, colocamos aquí y la otra la colocamos al otro extremo, así. Y hacemos lo siguiente, pasamos así, nos queda otro arito. Luego la pasamos así y nos quedan estos 3 aritos. 1, 2, 3, así. Luego esta la pasamos por aquí, así. Nos queda algo así. Ahora pasamos esta cuerda por debajo de este arito, así. Pasamos toda la cuerda. Y nos queda algo así. Ahora haremos lo siguiente. Esta cuerda la pasamos sobre esta cuerda y sobre esta cuerda. Y por debajo de esta cuerda, así. Y listo, nos queda algo así. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Pasar esta cuerda de aquí sobre esta, por debajo de esta, sobre esta, por debajo de esta, sobre esta y por debajo de esta. Pasamos toda la cuerda. Nos queda así. Ahora cogemos la cuerda que estábamos pasando, esta, y la juntamos con esta cuerda, así. Esta está debajo, así que a esta también la ponemos debajo. Pasamos todas las cuerdas. Y nos queda algo así. Y ahora que están juntas las dos cuerdas, tenemos la primera vuelta, así. Ahora lo que haremos es colocar alfileres en cada uno de los aritos para que no se nos mueva y sea mucho más fácil pasar la cuerda. Listo, y ahora sí empezamos a pasar la cuerda de la siguiente manera, siguiendo esta cuerda. Tenemos esta está arriba y esta abajo, así que pasamos esta por abajo. Pasamos toda la cuerda. De esta manera. Luego pasamos esta por arriba, esta por abajo. Siempre pasamos una por arriba y una por abajo, siguiendo la cuerda. Y ahora es el momento justo para que vayan al botoncito rojo, al botoncito de suscribirse y se suscriban a mi canal, para que estén enterados de todos los videos que voy subiendo. Subo videos de macramé constantemente a este canal y quiero que estén enterados de todos los videos que voy subiendo. Así que no se olviden de darle clic al botoncito de suscribirse para que se suscriban ya.
Una vez que ya terminamos con esta cuerda, continuamos con la siguiente cuerda. Con esta de aquí, entonces ahora la pasamos por delante. Le damos vuelta así y la pasamos por aquí. Siempre tenemos que seguir la cuerda, es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que pasarla por arriba o por abajo dependiendo donde esté la guía. Y listo, ya cuando vemos que estamos a punto de empezar la quinta fila, es que ya hemos terminado, ya que es la constancia de que tenemos 4 cuerdas en cada uno de los pedacitos del bowl. Y ahora lo único que nos queda es apretar. Tenemos que apretar todas estas cuerdas de aquí, vamos apretando poco a poco, cogiendo una cuerda. Cogemos una cuerda y seguimos su dirección y vamos apretando. Vemos hacia dónde está y seguimos apretando hacia esa dirección, hacia donde va la cuerda, y así hacemos con todas las cuerdas y en orden. Listo, y una vez que apretamos todas las cuerdas nos queda algo así. Ahora lo que nos queda es subir toda esta parte para ir creando el bowl. Y tenemos que apretar todas estas cuerdas, las cuerdas de fuera. Subimos así y empezamos a apretar las cuerdas de fuera. Apretamos las 2 cuerdas finales, estas dos, entonces empezamos por esta y seguimos. Cuando vayamos apretando nos tenemos que dar cuenta de que vayan quedando bien estas 4 cuerdas, así, bien colocadas. Así. A lo que la vamos moviendo, vamos viendo cómo se van colocando las 4 cuerdas de esta manera, así bien colocadas, para que nos quede el bowl bien. Una vez que ya tenemos el tazón, lo único que nos queda es atar estas 2 cuerdas para que no se nos desarme el tazón. Para esto, cogemos esta cuerda y la vamos a atar aquí, en esta parte de aquí. Cogemos las 2 cuerdas más próximas, tenemos esta aquí, que es esta, cogemos la cuerda junto y luego cogemos el hilo, que tiene que ser preferentemente del mismo color o un color similar al que usamos de la cuerda. Pasamos las 2 cuerdas de aquí, estas 2 cuerdas, y vamos uniendo, así, atravesamos las 2 cuerdas, así.
y apretamos bien aquí y volvemos a cortar. Listo. Tenemos atadas aquí. Ahora lo único que nos queda es cortar este exceso al ras, aquí. Puede ser aquí, que esto lo vamos a meter por dentro. Y luego aquí haremos otro nudito para que no se nos deshilache. Cogemos otra vez el hilo y haremos un nudo mágico aquí. Muy fácil para que no se nos deshilache. Vemos aquí un arito. Colocamos sobre el hilo y le vamos dando vuelta. Así. Así, de esta manera. Así evitaremos que se nos salgan los hilitos. Luego este de aquí lo pasamos por este agujero, apretamos y cortamos. Y ahora esta cuerda de aquí la vamos a pasar por dentro, por aquí, así, y la dejamos aquí. Y aquí ya no se nos saldrá porque está atada aquí. Nos quedará por dentro y así acá afuera ya no tendremos ninguno. Y ahora sí, vamos a cortar este hilo, pero antes lo vamos a unir a este de acá. Hacemos lo mismo que hicimos acá, pero ahora con este hilo de acá. Y listo, ya tenemos aquí nuestras dos uniones para que impida que las dos cuerdas se nos salgan. Ahora tenemos que esta cuerda de aquí meterla por este agujero, pero antes vamos a cortarlo un poco para que no sea tan grande, como hicimos con la anterior. Y listo, aquí vamos a volver a hacer otro nudo mágico para que no se nos deshilache. Una vez que ya tenemos el nudito aquí, pues lo metemos en este agujero aquí y listo. Una vez que ya tenemos aquí atado los dos hilos, pues empezamos a dar forma así. Y así es como nos queda el bowl. Como vieron, es muy sencillo de hacerlo. Solamente trenzamos las cuerdas en orden y lo tenemos. Y así podremos tener un adorno muy bonito para nuestro hogar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal en el botoncito rojo para que puedan seguir viendo este video y muchos otros en macramé que voy subiendo constantemente. Además, pueden seguirme en mis redes sociales como Pinterest e Instagram, que me encuentran como Coqueta Macramé. Y sin más que decirles, hasta el próximo video. ¡Chao!